Hoy nos dedicaremos a hablar sobre la ética en las publicaciones científicas y en todo lo que es la producción científica. Para ello es necesario hacer un recuerdo y una recopilación de a qué llamamos cita, a qué llamamos referencia bibliográfica y a qué se llama bibliografía. La cita es la nominación que se hace como referencia de un autor en un área del escrito científico. La cita generalmente se coloca entre paréntesis y rara vez se coloca en el pie de página. La mayor parte de las normas de citación bibliográfica actualmente solicitan ciertas características en este nombramiento, de tal manera que de acuerdo a la norma en la cual se vaya trabajando el documento o haya sido solicitado por la entidad educativa o editora, esta cita se colocará entre paréntesis al final y después del punto, o de lo contrario se colocará al inicio sin paréntesis, colocando el año y en algunos casos la página de donde se ha obtenido la referenciación correspondiente para realizar la descripción de este escrito científico. El término referencia bibliográfica se refiere básicamente a la bibliografía que se está utilizando. Puede ser utilizado de acuerdo a la institución y que no es más que la solicitud de la nominación de los textos que se han utilizado para realizar el escrito científico. Algunos le llaman bibliografía y otros referencias bibliográficas dependiendo de las características del editor de la institución. Sin embargo, el orden de la bibliografía también variará de acuerdo a la norma. Cabe resaltar que es importante cuando se habla en ética en la publicación y en el escrito científico que toda la bibliografía que se encuentra mencionada en la parte final del documento deberá ser citada, deberá estar citada dentro del documento. Es decir, que no debe haber bibliografía excedente o bibliografía faltante que no haya sido utilizada dentro del documento. La bibliografía también tiene ciertas características de mención en función al tipo de norma que se va a utilizar. En el área de salud, la norma más utilizada es la de Vancouver. Sin embargo, hay muchas revistas científicas Q1, Q2, Q3 que están utilizando mucho la norma APA como característica de la referenciación. Y la norma APA ya lleva la 7ª edición. Mucho más raras son las citaciones o la norma MLA, la ISO, la Chicago y otras. Bien, el orden de aparición de los autores también varía de acuerdo a la norma. Algunas nos piden de que se realice un orden alfabético, otras caracterizan porque tiene que seguir un orden numérico en función al tiempo en el que se ha citado, como sucede en la norma de Vancouver. ¿Cuál es la necesidad de citar a los autores? Por supuesto que es el reconocimiento de la obra. Es muy frecuente el plagio, por lo que el reconocimiento del autor a su trabajo debe ser realizado con el uso racional de la información dentro de los escritos científicos. Y hablamos de escritos científicos también de las tesis. En las tesis se encuentra demasiado plagio, mucho extracto textual de información sin hacer la cita o el reconocimiento al autor. Además de que es necesario que toda la información que nosotros estamos aplicando dentro del documento esté debidamente contextualizada y tengamos un referendo de información en la cual los revisores puedan basarse para verificar la información que se ha planteado. Y por supuesto, la posibilidad de que los revisores o lectores puedan lograr ampliar los contenidos sobre el tema en cuestión. Por supuesto que no es recomendable hacer el extracto textual de los documentos o de frases de un documento, y si es que se lo hace, hacer la citación debida colocando entre paréntesis la información obtenida. Sin embargo, cuando se hace una tesis, se recomienda de que no haya mucho entre paréntesis o entre comillas,
para evitar de que todo el documento sea un extracto textual de la información dada. Lastimosamente, los malos hábitos de escritura y la mala praxis, incluso docente, por no revisar la información que se presenta, llevan a que los cursantes de niveles inferiores e incluso postgraduales incurran en plagio, siendo que el plagio es un delito que es castigado por nuestro Código Civil y Penal. ¿Qué es lo que se debería citar? Se tiene que hacer citas de toda aquella información en la cual se hace una mención numérica o una afirmación de una idea. Si la idea es muy clara y esta idea es muy tácita y además orienta cierto tipo de acciones, esta debe recibir una cita, como las que ustedes pueden ver. Es decir, que todo porcentaje, frecuencia, relación, odds ratio, resultados de ANOVA o una afirmación de que existe alguna enfermedad especial en algún lugar muy concreto debe ser citado para saber de dónde se ha obtenido esta información. Además, se debe hacer citas de todas aquellas definiciones que no han sido consensuadas, mientras que hay mucha información que es de uso general que sí puede ser utilizada justamente porque es de uso común, lo cual no requiere obligatoriamente la cita a menos que tenga restricciones en función a los derechos de autor, que ahora sí pueden ser observadas dentro de la web. ¿Qué cosas no se van a citar? Sucesos o hechos que hayan sido conocidos por todos, hechos históricos o hechos sociales que deben ser incluidos incluso bajo nuestra propia perspectiva. Todo lo que es nuestro aporte, nuestras observaciones y nuestras conclusiones tampoco deben ser citados. Ahora bien, cuando uno desarrolla un texto, dependiendo del nivel académico en el que se encuentre, las citas pueden ser mucho más grandes, como también ser citas mucho más pequeñas. Me refiero a las citas de párrafos enteros o de oraciones. Se recomienda que en los principiantes no debe superarse el índice de plagio mayor al 15% y no debiera ser mayor al 10% en niveles posgraduales, de tal forma que los doctorantes y maestrantes deberán adquirir la experticia necesaria para hacer el registro adecuado de las citas, además del manejo referencial y mucho más si estos documentos que están siendo trabajados como una investigación van a ser presentados a revistas de interés o revistas indexadas. Ahora bien, hemos mencionado mucho sobre lo que son los estilos bibliográficos, sobre las normas APA. Hemos hablado un poco sobre la norma Chicago, la MLA y la Vancouver. Y uno se pregunta, ¿y qué es todo eso? Porque nosotros conocemos qué es la norma de Vancouver y por qué hay todas las demás. Y en realidad es de que los editores de diferentes países y en diferentes áreas del conocimiento han tomado decisiones para generar escritos que sean estándares en escritura y también estándares en el proceso de edición del texto, por lo cual se han llegado a acuerdos en los cuales se trate de facilitar la búsqueda de la información a través de la cita y además el ordenamiento de la referencia bibliográfica para que los lectores puedan obtener la información con mayor facilidad. De este modo, por ejemplo, es que las ciencias de la salud han acordado utilizar casi en forma común la norma Vancouver. Sin embargo, la norma APA ha tenido mucha fuerza en el área de las ciencias humanas y sociales, pero es tan fuerte el estilo APA que está introduciéndose casi en todas las ciencias. Muy rara vez hay normas especiales, por ejemplo, que trabajan el estilo Chicago como posgrados extranjeros que utilizan esta norma como característica particular de su institución, mientras que la MLA ha sido utilizado mucho para ciencias electrónicas, ingeniería,
etcétera. Es bueno conocerla porque en algún momento probablemente ustedes puedan pasar a ser editores de una revista o ser partícipes de ella, y para ello deben conocer estas características que los ayudarán para determinar este tipo de información. Las normas ISO, por ejemplo, que se manejó la 690 en el 2013, ahora está en la 710 e irá modificándose, pero tiene mucha similitud con la norma APA y la mencionaremos muy superficialmente. Empecemos con la norma APA en la 7ª edición. La norma APA definitivamente, como les mencionaba, es una de las que más se está imponiendo en el ámbito académico. Y esta norma nos habla incluso de cierto tipo de márgenes en el papel, la numeración en el extremo inferior izquierdo, el nombre del autor en el extremo superior derecho, que deba ir con mayúsculas en el apellido y minúsculas en el nombre, separadas por una coma, siempre iniciando con la mayúscula. También esta norma APA, tal vez en la forma más importante, es de que nos pide de que la primera línea de cada párrafo tenga una sangría de 1,27 centímetros, que es lo que la va a caracterizar, por supuesto. Y la norma APA nos da diferentes formas de cita. Una de las citas es al final del párrafo, donde esta área que ustedes ven escrita no ha sido extractada textualmente, sino es una interpretación del autor de aquello que ha escrito el autor del tema de procedimientos en microbiología clínica. Es decir, que esta interpretación la ha utilizado de este autor. Y este autor es colocado entre paréntesis al final y después del punto. Ahora bien, cuando se hace esta citación al final, se lleva a paréntesis, pero se podría colocar Oliver y et al. El 2008 ha mencionado que las micobacterias son bacilos inmóviles, aerobios y no formadores de esporas. Es otra forma de hacer la cita. Pero cuando se utiliza más de 40 palabras, estas deberán estar separadas del párrafo, entre comillas y sin cursiva, utilizando un formato común, es decir, utilizando las comillas, la sangría, pero sin cambiar la letra. Si la cantidad de texto es más de 40 palabras, más de 60 incluso palabras, sí se utiliza un formato común con un extracto de reducción a los costados. Bien, la norma APA además nos da cierto tipo de requerimientos para la nominación dentro de la referenciación bibliográfica. Como ustedes verán, nos muestra una especie de sangría interna de 0,57 centímetros que va a ir a diferenciar el ordenamiento de otro tipo de citas bibliográficas que regularmente se presentan, como ustedes ven aquí abajo, todas dirigidas hacia la izquierda, un párrafo que se encuentra muy ajustado. El espaciado también es importante porque nos pide de que trabajemos entre 1,5 a 2 centímetros. Este tipo de nominación organiza a los autores de acuerdo al apellido, es decir, que tendrá que ir primero el apellido, la coma y la abreviatura del nombre. Y si son más de 3 autores, se colocará el término et al o y cols. Bien, a veces el aprender esto de memoria no es fácil, por lo tanto, se les está poniendo acá un generador de normas APA que es bastante interesante, que es el Scriber, en el cual ustedes pueden buscar una revista científica, sea por el título del artículo o el número de DOI que ustedes tengan. No siempre se van a encontrar todo lo que nosotros queremos, pero sí es una colaboración muy importante. Por ejemplo, vamos a buscar algún artículo relacionado con cosmovisión andina y me va a dar varios artículos de interés
y como ustedes verán, depende de mí el seleccionar cuál voy a utilizar. Si voy a utilizar este artículo, simplemente hago clic sobre el mismo y de pronto me está empezando a cargar la información correspondiente a este artículo. Lo que yo necesito es citar la fuente. Y si quiero citar la fuente, me está dando ya la fuente de Illicachi, que es el que he separado, para que yo la pueda extractar y colocarla en mi documento. Esta es en la norma APA séptima edición. Y por supuesto me da una opción también adicional, cómo citar en el texto. Y acá me está dando las opciones de poder utilizar la forma de citación en el texto. Esto es al final del párrafo y este es al inicio del párrafo. De la misma manera, puedo hacer lo mismo con libros. Veremos si encontramos algunos sobre cosmovisión andina. Y sí, hay libros y vamos a buscar el primero y lo va a empezar a descargar de la misma manera. Lo único que yo hago es poner la forma en que yo necesito que se cite y me da la forma de citación que yo puedo extractar para copiar, como ustedes verán, o ver cómo voy a hacer la citación en el texto. Esta es una forma de realizar la citación dentro de la norma APA, que da diferentes formas de realizar la citación que deben ser respetadas por el autor y que en los últimos años se está siendo sumamente estricto en la verificación de este tipo de citas. Es muy frecuente encontrar rechazos tanto de tesis como de publicaciones científicas por errores en el registro o por errores en la aplicación de la nominación bibliográfica. Bien, otro tipo de normas son las normas Chicago. Y como ustedes verán, la norma Chicago trabaja mucho el tema de autor-fecha. Y si ustedes ven con mucho detalle, cambia la forma de citación. Todo el documento se va hacia la izquierda y se puede colocar, por ejemplo, en dos maneras, la forma de nota completa o nota abreviada. La forma de nota abreviada no es muy frecuentemente utilizada, pero sí la de nota completa. Nos dice que deberíamos colocar primero el nombre, luego el apellido complejo, más los autores que van en resumido, el nombre de la obra, el lugar donde se publicó, el número y todas las demás características entre las que se incluye el DOI. Ustedes pueden entrar a la web y obtener el manual de la norma Chicago. Finalmente hablaremos muy brevemente de las normas MLA, de la norma Harvard y de la UNE ISO, en las cuales observaremos la diferencia de la forma de cita. Por ejemplo, acá en la MLA se colocan números entre paréntesis, mientras que en la Harvard van a ir números entre corchetes y en la UNE ISO números entre corchetes. Como ustedes verán, la MLA nomina primero el apellido, el grupo de autores, el título de la obra, el lugar donde se emitió la obra, el volumen, el número si es que fuese necesario, el mes de la producción, el DOI si tiene y la fecha de acceso, que ya no se incluye en la norma Harvard. Y si ustedes ven, la fecha de acceso en Harvard se coloca de otra manera entre corchetes, así como la nominación de la forma de obtención de la información. Entre tanto, la norma UNE ISO utiliza los apellidos con mayúscula y las nominaciones de manera similar, pero utilizando los corchetes y la distribución del año, el volumen, en otro orden. Estas diferencias son las que van a ir a hacer que cada norma, si bien nominan lo mismo, tengan características particulares que sí son revisadas
por los expertos en el tema, así como debieran ser revisadas por todos aquellos que revisan sus tesis o sus documentos de publicación. ¿Qué partes de estilos bibliográficos regularmente se utilizan para hacer la citación dentro del texto? La más frecuente, la que conocemos, es la norma Vancouver, que utiliza el método numérico, es decir, que se cita de manera única, consecutiva. Nos dice, coloque primero la primera cita con un número, y a veces piden con superíndices, y tiene que ser de manera consecutiva o separadas por guiones. Y la otra es la aplicación del método de nota, que también se colocan notas ordenadas consecutivamente, pero estas van en el pie de página. Este tipo de método, que es el de nota, es el que se utiliza muy frecuentemente en la norma Chicago. Sin embargo, el uso de esta dentro de otras normas sí puede ser utilizado solamente en caso de que se quiera hacer una aclaración de un término o de un tema de manera breve, no mayor a las 3 o 4 líneas. Sí, no debiera hacerse la citación de la obra dentro del pie de página, sino en la bibliografía. Y finalmente está el tipo de bibliografía que se coloca al final del documento, que tiene que ser por orden de aparición de los autores o finalmente por orden alfabético, como lo hace la norma APA. Pero cuando hablamos de todos estos temas sí nos trae problemas, porque no podemos memorizar todas las características de los tipos de citación bibliográfica. Para ello tenemos una gran ayuda, que son los gestores bibliográficos, de los cuales hablaremos de manera breve. EndNote es uno de los mejores gestores bibliográficos. Se puede tener una versión gratuita con muchas limitaciones, y la versión ideal es la paga, que no siempre puede ser accesible para todos. Sin embargo, tenemos otros gestores como Zotero y Mendeley, que son gratuitos y tienen una utilización muy común, muy práctica y muy sencilla, así como RefWorks, que tiene menores ventajas que los antes mencionados. Revisaremos cada uno de ellos para entender cuál es el proceso ético bibliográfico que nos va a ayudar a confirmar que la publicación científica y la edición de las publicaciones científicas sea útil, sea ética, respetuosa y además valiéndonos de todo lo que dice la norma nacional e internacional. Empecemos entonces con Zotero. Para trabajar con Zotero, ustedes deben ingresar a la página principal del software. Cuando hayan ingresado a la misma, verán toda la información que el software les brinda. Lo primero que deben hacer es registrarse en el programa para poder tener la versión en la nube y en escritorio. Quiero aclarar que esta no es una clase de Zotero, por lo que seré bastante breve. Inmediatamente después de que se han registrado, deben descargar el programa para escritorio. Cuando lo hayan hecho e instalado, inmediatamente después instalan el conector de ya sea Chrome o a través de Firefox, para que su Zotero de escritorio y el Zotero de la nube se encuentren enlazados. Generalmente, después de haber hecho este proceso, se solicita el reinicio de su computadora. Cuando ustedes lo hayan hecho, abren un documento en Word y verificarán que en la parte superior de la barra de herramientas de Word se observa ya la pestaña de Zotero. Cuando ustedes hacen clic en esta pestaña, verán todas las funcionalidades que Zotero les ofrece. ¿Cómo se trabaja en Zotero? Primero deben verificar que Zotero esté instalado en su computadora en la versión de escritorio y que tengan abierta la versión de la nube.
Cuando estén con los dos abiertos, escritorio y la nube, ustedes pueden empezar a trabajar importando documentos y de allí utilizar las referencias que se van a cargar en el Zotero de la nube y el de escritorio para poder ejecutar en su escrito científico. Trabajemos en ello. Bien, en mi documento Word yo inicio mi trabajo y empiezo a ejecutar algún documento, cualquiera, en el cual yo necesito generar una cita. Empezamos con el buscador más sencillo, que es Google Académico. Busco un término que sea de mi interés, en este caso vamos a buscar parálisis cerebral infantil. Y me interesa este documento en particular. Para que Zotero pueda descargarlo, necesito que el documento no esté en PDF, necesito que esté en HTML. Como ustedes verán, en mi navegador se ha abierto una pestaña que si yo la muestro dice Save to Zotero. Entonces hago clic en este botón e inmediatamente se me está vaciando esta información en mi Zotero de la nube y en mi Zotero de escritorio. Como ustedes verán, el documento que me interesaba ha sido descargado con toda la información que es de mi interés. Ustedes recordarán cuál es el apellido para ver cómo se inserta la cita. En mi documento, el que estaba escribiendo, pretendo insertar la cita de Gómez. Entonces, aplico un clic sobre Zotero y pongo añadir cita. Como ustedes verán, la primera instrucción que se me muestra es en qué tipo de norma quiero aplicar esta cita. Si mi interés es aplicar en norma APA séptima edición, simplemente pongo OK. Y coloco el apellido que estaba buscando. Aparece la cita que me interesa colocar y hago clic sobre la misma. Y aplico Enter. Como ustedes verán, la cita ha sido incluida. Continúo escribiendo el documento y necesito colocar una nueva cita. Supongamos que ya hemos cargado varios documentos HTML y vamos a buscar algún documento que sea de nuestro interés. Hagamos la suposición de que me interesa introducir esta cita y vuelvo a colocar Enter. Voy haciendo este proceso en la medida que voy introduciendo las citas. ¿Qué pasa si quiero colocar una nueva cita en esta misma citación? Vuelvo a poner Add Citation y coloco una nueva nominación, por ejemplo esta, y ustedes verán que la cita ha sido aplicada. Finalmente, cuando he terminado de colocar todos los datos que me interesa, simplemente pongo añadir bibliografía y la bibliografía ha sido aplicada en el formato APA 7. Pero de pronto algún docente me dice, ya no quiero APA 7 y necesito cambiar esta cita por Vancouver. Lo hago a través de preferencias de manejo de documento y como verán, las citas han sido cambiadas en el formato Vancouver. Pero hemos hablado de los documentos HTML. ¿Qué hago con los documentos que son en PDF o los libros que no se encuentran en formato HTML? Pues se introduce manualmente a través de el Zotero de escritorio, en el cual ustedes tienen en el extremo superior izquierdo un signo de más que les permite añadir un nuevo documento. Y como verán,
se les da la apertura a muchos tipos de documento para que ustedes puedan registrar manualmente la información. Si ustedes quieren catalogar un libro, se les abre apenas ustedes han hecho clic sobre la pestaña correspondiente todos los elementos idealmente registrados o a registrar del libro. Una vez que lo han hecho, deben enlazar esta información con el sotero que tienen en la nube. En el extremo superior derecho tienen un icono para refrescar la información y enlazar del sotero de su escritorio con el sotero de la nube. Es decir, que la facilidad que les brinda Sotero para generar información es muy útil, muy sencilla y para nada compleja. La ventaja es que el software es gratuito.